Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que son familias de soluciones a ecuaciones diferenciales. Es un concepto complementario a lo que es una solución, ¿ok? Existen ecuaciones diferenciales donde se tienen muchas soluciones al mismo tiempo. Sin embargo, todas esas soluciones son de un solo estilo de función. A este estilo es al que se le conoce como familia. Entonces, a lo que nos referimos cuando digamos solución, nos vamos a referir más precisamente a las familias de soluciones para poder generalizar y no tener que estar hablando una por una de todas las soluciones que tiene una ecuación diferencial. A continuación vamos a ver los ejemplos. Tenemos un ejemplo bastante sencillo de ecuación diferencial. ¿Ok? Es una ecuación de primer orden, ordinaria e incluso es lineal. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Y', es decir, la derivada de y es directamente igual a 2x. Este ejemplo es bastante interesante porque podemos tomar lo siguiente. Tomamos como función phi la función x cuadrada. Recuerden que para nosotros corroborar que es solución tenemos que calcular las derivadas que nos pida. En este caso nada más nos pide una. Entonces, derivada de phi es igual a 2x. ¿Qué pasa si yo sustituyo? Pues directamente la derivada valió 2x tiene que ser igual a 2x. Entonces aquí se genera mi identidad. Quiere decir que x cuadrada es solución a la ecuación diferencial que nos planteamos. Pero chequemos lo siguiente. Si yo agarro otra función que sea x cuadrada más 1 y yo quiero verificar si esa también es solución, aparece el siguiente detalle. Misma idea, necesitamos una derivada. Derivada de x cuadrada más 1. La x cuadrada siempre se convierte en 2x. Y el 1 siempre se convierte en 0, por lo cual se elimina. Entonces nuevamente la ecuación, al derivarse, me resulta 2x. ¿Qué va a pasar? Sustituimos derivada 2x es igual a 2x. Sí. Entonces nuevamente obtuvimos una identidad. No, podemos no terminar aquí. ¿Qué pasa si agarramos phi es igual a x cuadrada menos 10? Y yo quiero verificar si también es solución a la ecuación diferencial. Hago exactamente el mismo proceso. La derivo todas las veces que sea necesario. Phi me la piden una sola vez. Derivada de x cuadrada siempre va a ser 2x. Derivada de 10, derivada de cualquier número siempre es 0, por lo cual desaparece. Entonces la derivada otra vez es 2x. Y sustituyo 2x en la derivada es igual a 2x. Y nuevamente la respuesta es que sí. Entonces yo ya tengo tres funciones que como funciones son diferentes. Entonces tengo tres funciones distintas, las cuales las tres son solución a mi ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Si somos observadores, todas siguen un patrón. Yo tengo que es x cuadrada y solito. X cuadrada más 1. X cuadrada menos 10. ¿Qué significa eso? Que la x cuadrada tiene que ser parte de cualquier solución. Y para yo poder condensar todo esto en una sola expresión, digo que aquí le puedo poner cualquier número. Lo represento con c de cualquier constante. ¿Qué significa esto? Esta es una expresión que no me representa una sola función. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho de cambiarle la letra c por el número que sea. El que sea significa que aquí hay una infinidad de funciones representadas. A esta es a la que se le llama familia de soluciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una familia de soluciones? Una familia de soluciones me describe todas las posibles funciones a ser solución de mi ecuación diferencial. Entonces, dicho esto, podemos definir entonces lo que es una familia de soluciones. Definimos una familia de soluciones a una ecuación diferencial ordinaria, una expresión de la forma y igual a phi de xc, la cual satisface la ecuación diferencial. Ya sabemos qué significa que satisfaga una ecuación diferencial.
que cuando la sustituimos, la reduce a una identidad. Ahora, ¿cuál es la parte importante? Que sepamos qué significa esto. Recordemos que y es la variable dependiente o la función la cual vamos a buscar dentro de nuestra ecuación diferencial. Phi simplemente representa una expresión cualquiera. Lo importante son sus argumentos. ¿Qué significa la x? Que la expresión que yo quiera llamar phi tiene que tener la letra x. Y tiene que tener una c. ¿Qué características tiene esta c? Simplemente me está diciendo que lo importante es la x, pero que existe esta pequeña variación donde en lugar de la c yo tengo derecho de meter cualquier número que yo quiera y no me genera ningún problema. Algunos lo llaman parámetro, otros lo llaman constante de integración. El nombre que ustedes le den no tiene nada de malo. El chiste es saber que una familia de soluciones se identifica por el hecho de que tiene una C. Tenemos un segundo ejemplo de ecuación diferencial. ¿Ok? Misma idea. Queremos analizar la familia de soluciones. Hay que tener cuidado con lo siguiente. ¿Ok? Esta ecuación ahora es de segundo orden. Es una ecuación diferencial ordinaria e incluso es lineal. ¿Ok? ¿Qué queremos verificar? ¿Cómo se ven sus soluciones? Proponemos una. Phi es igual a e a la x. Para tener un ejemplo sencillo. ¿Qué vamos a hacer con ello? Pues derivarlo. ¿Cuántas veces? 2. Esta vez es de segundo orden. Hay que derivar 2 veces. Primer derivada de e a la x. Sigue siendo e a la x. Segunda derivada de e a la x. Sigue siendo e a la x por sus propias propiedades. Al momento de sustituir hay que tener cuidado. A pesar de que para llegar a la segunda derivada tuve que pasar por la primera, para sustituir no la necesito. ¿Qué me dice la ecuación diferencial? Agarra la segunda derivada, en este caso vale e a la x, y réstale la original. Entonces la original es e a la x. Y eso me tiene que dar 0, pero e a la x menos e a la x al ser exactamente lo mismo, me da 0. Y por tanto, es solución a la ecuación diferencial. ¿Qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué hay que observar en esta clase de ejemplos? Si yo propongo una función phi igual a 2e a la x, entonces lo que nosotros hacemos es, otra vez, derivar. Primera derivada. Ya sabemos que los números se esperan en las derivadas, entonces a este 2 no le pasa nada. E a la x se convierte en e a la x otra vez por sus mismas propiedades. Segunda derivada, agarro lo ya derivado y lo vuelvo a derivar. El 2 se espera y a la x vuelve a ser y a la x. Mismo comentario. La ecuación diferencial me pide la segunda derivada, 2e a la x, y me dice réstale la original, 2e a la x. Y esto quieres que te dé 0. Nuevamente es exactamente lo mismo. Entonces otra vez a mí me da 0 igual a 0, una identidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Sencillo. Este principio va a pasar no importa qué número le ponga antes de la exponencial. Incluso puede ser un número negativo. Por ejemplo, phi ahora va a ser menos 5e a la x. Calculamos las derivadas. Primer derivada, el menos 5 se espera. Y la derivada de e a la x vuelve a ser e a la x. Segunda derivada, hay que volver a derivar. El menos 5 se espera y el e a la x queda exactamente igual. Ojalá sean observadores que si yo vuelvo a agarrar la segunda derivada, menos 5e a la x, y le resto el menos 5e a la x, ahora nada más hay que tener cuidado que lo puse con paréntesis para respetar las leyes de los signos. Aquí me vuelve a dar 0 igual a 0. Entonces, ¿qué debemos de concluir sobre esta ecuación diferencial? Que una familia de soluciones tiene la forma un número multiplicado por e a la x. ¿Qué número? El que sea. Todos los números que yo decida ponerle, excepto el 0, funcionan para esto. ¿Ok? Bien. Ahora, si para el mismo ejemplo
cambiamos la función, tenemos que ser observadores. No por fuerzas hay una única familia de soluciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Misma idea. Me pide que derive 2 veces, yo derivo 2 veces. Derivada de e a la menos x. El e a la menos x se queda igual. Pero por regla de la cadena derivo el menos x y me queda menos 1. Ya simplificado es menos e a la menos x. Pero tengo que volver a derivar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues otra vez. Menos e a la menos x se queda igual. Pero por regla de la cadena, otra vez menos x se convierte en menos 1. Entonces simplificado vuelve a ser e a la menos x. Y volvemos a sustituir. Me dice la segunda derivada, e a la menos x, menos la función original, e a la menos x es igual a 0. Entonces estos dos son iguales. Otra vez volvemos a que 0 es igual a 0. ¿Qué pasa si yo le pongo un 2? Vamos a ver, la idea es bastante similar. Primero calculamos las derivadas. El 2 se espera, los números siempre se esperan para derivar. E a la menos x se queda igual, pero por regla de la cadena, la derivada de menos x es menos 1. Entonces esto se convirtió en menos 2 e a la menos x. Y tenemos que volver a calcular la segunda derivada. Entonces, menos 2, los números positivos, negativos, fracciones, se esperan. Derivada del exponencial, ella misma. Pero regla de la cadena, derivada de menos x, menos 1. Siempre hay que derivar el argumento. Simplificaciones, menos 2 por menos 1 se convierte en 2 positivo. Y el e a la menos x queda igual. ¿Qué hacemos? Sustituir en la ecuación diferencial. 2e a la x es la segunda derivada, lo pongo tal cual. Menos la original. 2e a la menos x era la original. Una vez más, esto es lo mismo de signo contrario, entonces simplemente se eliminan. 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues vemos que una función que tenga cualquier número multiplicado por e a la menos x también es solución. Es decir, que esto es una familia de soluciones para y' menos y igual a 0. Entonces, para este ejemplo hemos encontrado dos familias de soluciones. La primera es la familia de soluciones que le pusimos una letra c multiplicada por e a la x. Y la segunda es una familia de soluciones que le pusimos también una c, e a la menos x. ¿Son lo mismo? No, como funciones, e a la x y e a la menos x son completamente distintas. ¿Ok? Entonces yo tengo dos familias de soluciones para una sola ecuación diferencial. Y no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, por el contrario, viene a dar pie a un teorema bastante importante para nosotros en este curso de ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos este teorema que se llama teorema de superposición. ¿Qué dice el teorema de superposición? La combinación lineal de cualesquiera soluciones de una ecuación diferencial es también solución a esta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una combinación lineal? Hay que recordar que una combinación lineal son sumas y multiplicaciones por números. ¿Ok? Entonces aquí me dice que cualquier suma y cualquier multiplicación por algún número a algo que yo ya sé que es una solución a una ecuación diferencial, tiene que seguir siendo solución a la ecuación diferencial. Lo verificamos con el ejemplo que estábamos realizando. Entonces, para esta ecuación diferencial nosotros ya ubicamos dos familias de soluciones diferentes. Y el teorema nos dice, si tienes dos, la combinación lineal también tiene que ser. ¿Qué significa eso? Que nosotros tomamos las funciones e a la x, e a la menos x. Oye, pero nosotros le habíamos puesto números arbitrarios. Sí.
Y recuerden que aquí le queremos poner más números arbitrarios y no hay necesidad de utilizar más letras. Con uno solo basta. Es decir, para este yo tengo una C y para este yo tengo una C. Y hay que tener cuidado que cuando tenemos la misma letra por fuerzas tiene que tener el mismo valor. Y eso no es cierto. Este de aquí puede valer 1, puede valer 5, puede valer 7. Este de acá puede valer menos 2, puede valer 10. Los números pueden llegar a ser distintos. Nada más me dice haz una combinación lineal. No me dice ponle exactamente los mismos números. Entonces, para identificar que son números que yo le puedo poner, pero que no tienen que ser iguales, le ponemos un 1 aquí y un 2 aquí. Solamente para representar que son números diferentes. ¿Qué me dice? Combinación lineal. No solamente las multiplicaciones por cualquier número, sino que también las sumas entre ellas. Y entonces, esto de aquí es una solución, o debe de serlo. ¿Cómo verificamos que también sea solución? Misma idea. La sustituimos en la ecuación diferencial. Para poderla sustituir tenemos que calcular sus derivadas. Derivada de esta expresión. C1, no sé cuánto vale, pero es un número. Los números se esperan. E a la x, su derivada, sigue siendo e a la x. Más C2, no sé cuánto vale, pero los números en las derivadas se esperan. E a la menos x, su derivada es e a la menos x y con regla de la cadena le aparece un menos 1. Simplificaciones. C1 e a la x, este menos 1 nada más le cambia de signo, menos C2 e a la menos x. Para poder sustituir necesitamos la segunda derivada, entonces la calculamos. Segunda derivada, C1 se espera, e a la x vuelve a ser e a la x. Menos C2, que se tiene que esperar por ser constante, e a la menos x se queda igual, pero con regla de la cadena, multiplica por menos 1. Simplificación, C1 e a la x, menos por menos me va a dar más, C2 e a la menos x. Y una vez más, para poderla sustituir en la ecuación diferencial, me dice la segunda derivada, réstale la original. Si se fijan, voy a enmarcar aquí la original. Esta era la original. Esta es la segunda derivada, las cuales son exactamente iguales. Entonces, como en todo lo anterior, la segunda derivada menos la original también me va a dar 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué tuvimos nosotros aquí? Que yo tenía dos familias de soluciones y las pude mezclar en una sola gracias al principio de superposición. ¿Cómo? Haciendo combinaciones lineales. ¿Qué significa eso? Poniéndoles números, los que sean, y también sumándolas. Esto también es una familia de soluciones, pero se supone que esta ya incluye todas las posibles soluciones. Entonces, esta de aquí recibe el nombre o el apodo de solución general. Nuestro objetivo principal en el curso es poder por nuestra propia cuenta determinar la solución general a cualquier ecuación diferencial. Bueno, con esta parte concluimos este video sobre familias de soluciones. Haremos comentarios de cierre, creo que son necesarios. No es necesario que busquemos una por una las familias de soluciones para después mezclarlas por el principio de superposición. Lo vamos a trabajar todo junto, pero eso ya son temas adicionales. ¿Qué es importante que se nos quede bien grabado en este video? Simplemente la existencia del teorema de superposición. ¿Qué me dice este? Otra vez, la combinación lineal de cualesquiera soluciones a una ecuación diferencial sigue siendo una solución. Cuando ya metimos todas en una sola, es cuando le damos el nombre de solución general. Y eso va a ser más sencillo para nosotros en trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí dejamos este video. Proseguimos con un video para ejercicios de verificación de familias de soluciones. Y pues hasta aquí. Nos vemos.